¿Qué tal? Buenas noches Buenas a noches. todos. Hola, buenas noches a todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Alexis Flacker Fortuna. Él es médico, eh, radiólogo y además es médico internista. Él estudió medicina en la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en República Dominicana. Posteriormente, como les decía, hizo la especialidad de medicina interna y después hizo la especialidad de radiología diagnóstica y terapéutica en la Clínica Unión en Médica del Norte, también en su país natal, en la República Dominicana. Posteriormente fue parte del programa de radiología intervencionista del Hospital General de México y actualmente ha regresado a su país, en donde es el encargado de la unidad de radiología intervencionista de la Clínica Unión Médica del Norte, así como del Diagnor. Es profesor adjunto de la materia de radiología intervencionista de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y también recientemente fue nombrado encargado del servicio de radiología intervencionista del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibáez en Santiago, en la República Dominicana. Pues, doctor, un placer tenerle la noche de hoy, Ajá. y adelante, somos escuchantes. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por este espacio de compartir con todos ustedes, colegas. Para mí, más que un honor poder estar con ustedes compartiendo esta plática. De antemano les extiendo una calurosa bienvenida a mi país cuando tengan el chance de venir, cuando deseen. Por acá los esperamos. Tenemos playas hermosas, tenemos montaña, tenemos de todo un poco. Tenemos hasta incluso desierto en algunas zonas. O sea que nosotros encantados de recibirlos por acá. Agradecer a todo lo que es el comité del colegio, en especial a la doctora Rocío Enríquez y a todo el comité como tal, por ofrecerme la oportunidad de estar compartiendo con ustedes esta noche. Sí, ya me hablaron de que las preguntas las estaremos comentando al final, o sea que con mucho gusto al final de la plática pues, podremos discutir cualquier inquietud que tengamos sobre este tema. El tema que nos toca conversar en la noche de hoy pues es la ablación por radiofrecuencia de fístulas enterocutáneas. Sin más preámbulos, hablaremos un poco de lo que es la agenda que trataremos de desglosar de manera resumida. Hablaremos un poco de lo que son las definiciones y los conceptos básicos desde el punto de vista clínico, quirúrgico y sobre todo desde el área nuestra. Hablaremos un poco también sobre las técnicas actualizadas que existen hoy en día para el manejo de lo que son las fístulas enterocutáneas, sobre todo inclinados a las herramientas que tenemos como radiólogos e intervencionistas hoy en día. Y por último, haremos una revisión de un caso bastante especial para nosotros, de nuestra práctica privada, sobre un caso de ablación por radiofrecuencia. Espero que sea de su agrado y bueno, que podamos retroalimentarnos todos, incluso al final. Solamente como una definición básica que todos ya conocemos, las fístulas enterocutáneas se definen como tal, como una conexión patológica entre el tracto gastrointestinal y la piel, permitiendo a consecuencia de esta lo que es el paso de contenido intestinal hacia lo que es la superficie cutánea. Como sabemos, esto conlleva una serie de desórdenes que veremos posteriormente que llevan al cabo de que este tipo de patologías o de condiciones sean de difícil manejo, incluso en multidisciplina. Como veremos, es una patología que incluso manejándola entre departamentos quirúrgicos, clínicos e incluso mínimamente invasivos como el nuestro, son condiciones bastante incómodas en algunos de los casos de resolutar. Por consiguiente, eh, la evidencia que existe, como estaremos revisando un poquito más adelante, es bastante ambigua e incluso bastante diversa dependiendo del ángulo de donde se estudie lo que es la patología como tal. Dentro de las causas más comunes que tenemos en nuestro medio e incluso en la literatura, sobre todo estadounidense y europea, pues si fuéramos a resumir cuatro principales causas de estas fístulas intercutáneas, estas serían las principales. Dentro de las primeras, y la más común, por lo menos en el medio en que me desenvuelvo,
son las consecuencias de cirugías abdominales, sobre todo a consecuencia de cirugías abdominales por cáncer, por tratamiento de cáncer, sobre todo cirugía oncológica. El cáncer per se es una de las principales causas también de presentación de esta condición o de esta entidad, y las enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn y la colitis ulcerativa no dejan de tener una prevalencia muchísimo también significativa en nuestro medio. Las infecciones crónicas, sobre todo, desde el punto de vista, incluso llegando a lo que son las sepsis abdominales, también representan dentro de las estadísticas actuales una de las principales causas. Las consecuencias principales de estas fístulas enterocutáneas no son tanto ni siquiera la parte anatómica como tal. La consecuencia principal que lleva al traste con el deterioro rápido de las condiciones de salud de los pacientes son los desórdenes electrolíticos, la malnutrición y las infecciones recurrentes. Es por esto que vemos que dentro del staff multidisciplinario de manejo de estos pacientes que presentan fístulas enterocutáneas, están dentro del primer rango, de primera línea de defensa, los nutriólogos clínicos, los médicos internistas y gastroenterólogos, infectólogos, y ya también como un poquito estrellas del juego, la parte quirúrgica y mínimamente invasiva como tal, como veremos en algunas de las revisiones que les traigo para compartir. Estas consecuencias clínicas como tal son principalmente las que condicionan a el difícil manejo que tienen estas condiciones o esta condición como tal, porque vuelven un círculo vicioso lo que sería el manejo, sobre todo en la parte de la fisiopatología de la condición. Los desórdenes hidroelectrolíticos, la malnutrición y las infecciones recurrentes se vuelven un factor determinante en la no resolución o el no cierre de lo que son estas fístulas enterocutáneas, independientemente, en muchos casos, la técnica que utilicemos para tratar de cerrarlas. Por consiguiente, la tasa de éxito se ha determinado que va a depender mucho del acompañamiento y el manejo multidisciplinario a la hora de estabilizar alguno de estos factores cuando manejamos este tipo de pacientes. Esta primera revisión que les traigo me pareció muy interesante, no solo por el hecho del el material que traen ellas, sino porque lleva un conglomerado, esta revisión sistemática de hospitales desde el 19 hasta el 23, dentro de los cuales se encuentran principalmente el Hospital de la Universidad de Cuenca de Ecuador y el TEC de Monterrey, seguido también por el Hospital Universitario San Jorge en Colombia. En esta revisión, que fue presentada en el Journal Internacional de Ciencias Médicas, pues se abordaron lo que son los avances de lo que es el manejo o las técnicas mínimamente invasivas como protagonistas en el manejo de las fístulas enterocutáneas, sobre todo en pacientes que habían tenido malos outcomes, sobre todo postquirúrgicos. En esta revisión destacaron dentro de los avances prioritarios hoy en día en lo que sería el manejo de las fístulas enterocutáneas, obviamente de inicio las técnicas quirúrgicas, pero dentro de las técnicas quirúrgicas avanzadas, como es la cirugía robótica, teniendo hasta un 98% de tasa de éxito, tomando en cuenta obviamente el medio en donde nos encontremos para tratarlo. Son técnicas que no siempre están al alcance de nuestros pacientes. La cirugía laparoscópica asistida sí que ha reducido importantemente la morbimortalidad, pero como veremos también existen todavía un gap muy importante entre los casos que podemos resolutar por cirugía laparoscópica y a veces se vuelve incluso un círculo vicioso en donde el paciente se opera y a consecuencia de la cirugía vienen las fístulas para corregirlos. Tratamos de corregirlo de manera quirúrgica, sin embargo se vuelve un círculo vicioso, como veremos un poquito más adelante. Por eso se han desarrollado técnicas híbridas en donde no solamente la cirugía laparoscópica viene a jugar un papel determinante, sino que también abordajes mínimamente invasivos percutáneos por radiología intervencionista, sistemas de vacío para estos, han comprobado una reducción en la mortalidad de estos pacientes de manera significativa, y también, importantemente, en los últimos 5 años, el advenimiento de las técnicas endoscópicas combinadas
con manejos o guías radiológicas han sido también un jugador importante en la línea de defensa para estos pacientes. Las técnicas basadas en energía, sobre todo estas las dirigen a un punto de vista o a un campo de vista quirúrgico, como el escalpelo armónico, el ligasure, que son sistemas de cierre y de corte altamente sensibles y específicos en cirugías abdominales, sobre todo en coloproctología, hoy en día se utilizan mucho. Sin embargo, como se imaginarán, por lo menos en nuestro medio son técnicas bastante costosas de que no todas las compañías de seguros tienden a cubrir, por consiguiente, a veces en muchos casos tiende a ser inalcanzable para la población general como tal. O sea, si nos ponemos a revisar, incluyendo las terapias biológicas, por lo menos en nuestro medio, en el medio en que nos desenvolvemos, muchas de estas terapias que han comprobado una reducción significativa en la mortalidad de los pacientes con fístulas enterocutáneas, sobre todo crónicas, pues son de alto costo. Por consiguiente, estas terapias no llegan a las masas, a la mayoría de la población. Sin embargo, irónicamente son las que mejores resultados, en teoría, ofrecen a los pacientes en cuanto a reducción de mortalidad. Esta revisión sistemática concluye básicamente lo que acabamos de comentar, en de que a pesar de que han existido muchísimos avances desde el punto de vista quirúrgico y mínimamente invasivo para el cierre de las fístulas enterocutáneas, pues todavía es necesario mayor evidencia, sobre todo con técnicas que puedan ser utilizadas de manera masiva. Y eso es lo que todavía nos detiene, porque como veíamos en los cuadros que les traigo, la cirugía robótica asistida y los manejos basados en energía altamente específica, pues tienden a ser los que más reducen mortalidad, pero sin embargo no se escapan de recurrencias y son altamente costosos. El manejo por radiología intervencionista no es algo de esta patología, no es algo que viene de reciente. Ya incluso desde 1981 en la Universidad de Pensilvania, en UPenn, se estaban reportando o publicando artículos de manejo de este tipo de patologías por radiólogos intervencionistas, sobre todo enfocados en ese entonces en manejo fluoroscópico, en donde utilizaban sondas en T perforadas en ese momento bastante avanzadas, hoy si lo viéramos quizás un poco rudimentarias, pero bastante efectivas, sobre todo en las fístulas enterocutáneas que se acompañaban de abscesos asociados en las regiones intestinales. Por consiguiente, el manejo de radiología intervencionista de esos pacientes sí era un manejo bastante asequible y un poquito más masificable en otros medios, a pesar de que la mayoría de artículos que se reportan a la fecha eran en Estados Unidos. Pero acá ejemplifican de manera esquemática cómo colocaban de manera percutánea, obviamente pasando una guía de manera inicial por el tracto fistuloso, lo que era un catéter en T o en Y, como lo conocemos, fenestrado, que reducía obviamente el gasto de la fístula y por consiguiente el tejido de granulación que se formaba tendía a cicatrizar en menor tiempo en los casos en donde se podía lograr un cierre espontáneo y en los casos en los que se requería un posterior manejo quirúrgico, pues mejoraba muchísimo la condición, sobre todo de la malnutrición, de la infección y de los desórdenes hidroelectrolíticos en esos pacientes. O sea que desde ese entonces, radiología intervencionista juega un rol protagónico en el manejo multidisciplinario de estos pacientes. Eso es un ejemplo que ponen en la revisión, en el artículo, como de inicio, en el fistulograma que hacían por el estoma de lo que era la fístula como tal, pues lograban colocar los catéteres o las sondas en T y cómo al final de la colocación de ellos, al cabo obviamente del tiempo, pues ese tracto se homogenizaba, ese tejido de granulación, incluso hacían a veces debridamientos para lograr si no un cierre completo, por lo menos un acercamiento de lo que son los polos y por consiguiente estabilizar el paciente desde el punto de vista clínico para ser luego llevado a un cierre definitivo quirúrgico. Ya luego, un poquito más en nuestros tiempos, ya incluso 2017-2019, empiezan los estudios de revisión, como este presentado en el JVR. Este fue presentado
un estudio realizado por la Universidad de North Carolina, en donde evidenciaban o trataban de enumerar las principales técnicas, tanto quirúrgicas, pero haciendo énfasis en las de radiología intervencionista con mayores tasas de éxito a la hora de cierre de total de la fístula o de mejoría de condición clínica y un posterior manejo multidisciplinario del paciente. Dentro de ellas, obviamente les adelantamos con estas imágenes, estaban todavía siendo protagónicos la colocación de catéteres o de sondas en T, dependiendo de la ubicación del tracto fistuloso, para disminuir el gasto de la misma, disminuir la parte, sobre todo de lo que eran las infecciones, para drenar los abscesos perifistulosos que se formaban en muchos de los casos y controlar así un poquito los desórdenes hidroelectrolíticos y la parte de la nutrición como tal. Algo muy importante que recalcaban en esta revisión, que no es para nada vieja y sin embargo pudiéramos ver que se utilizan todavía técnicas que parecieran rudimentarias, pero para nada tienen una base científica, es la reducción del tejido de granulación en el tracto fistuloso para lograr una fibrosis del mismo de manera mecánica, en donde utilizaban guías metálicas, esto es en Estados Unidos y estamos hablando de 2017-2019, o sea que no son estudios viejos para nada, en donde utilizaban guías metálicas para causar una reducción de ese tejido de granulación que no permitía el cierre del tracto fistuloso. E incluso, esto sí lo mencionan off the label o off the record, lo que es el uso de algunos retrievers que se utilizan para trombectomía cuando no tenían el acceso a algunos de estos dispositivos para causar el debridamiento del tejido y así generar un nuevo tejido de granulación que permitiera la migración de fibroblastos y por consiguiente una cicatrización más efectiva. También, tampoco para nada, como les decía, atrasado el estudio, sin embargo, utilizan todavía herramientas que tenemos muy a la mano y que parecieran a primera vista un poco rudimentarias, utilizan el peróxido de hidrógeno como un ablativo químico de inicio que condicionaba a la reducción precisamente de ese tejido de granulación para el tracto fistuloso con bastante buenos resultados, muy efectivos en lo que era el target buscado en ese momento. Todo esto, en la mayoría de los casos, asociado a las colocaciones de catéteres que permitieran el drenaje cuando éstas estaban infectadas por abscesos. El uso de bioadhesivos también ya ha venido desarrollándose desde hace unos años. Es una técnica utilizada por nosotros radiólogos intervencionistas también. De inicio ha tenido mucho auge, sobre todo en las fístulas perianales, pero también en las abdominales, incluso posgastrectomías parciales. Y estos bioadhesivos ya vienen incluso por casas farmacéuticas globales como Cook. No tengo ningún conflicto de interés, pero es la que menciona el estudio de revisión, en donde presentan un plug colapsable que se introduce, valga la redundancia, mediante un introductor que tiene un pusher que está por acá representado y ya con una jeringa precargada que viene, que es el famoso Tysel o Ticel, contiene ya compuestos de fibrinógeno y trombina y también otro componente que disminuye lo que es la degradación de la misma. Por consiguiente, estabilizando lo que es el coágulo que queremos formar ahí, por consiguiente la generación de fibrina y por consiguiente fibrosis inducida en la región del tracto fistuloso. Es una terapia que en fístulas de gasto medio a bajo tiene una tasa de éxito bastante buena cuando los casos son bien seleccionados. La utilización de material de matriz extracelular es otra de las técnicas que están estipuladas dentro de la batería de herramientas que contamos los radiólogos intervencionistas para manejar este tipo de condiciones. Dentro de ellos vemos cómo la utilización de componentes proteoglicanos y no proteoglicanos, así como factores de crecimiento o precursores de factores de crecimiento, también son utilizados para el cierre parcial o total de lo que serían estas fístulas cuando tienen un tamaño, en algunos casos, inferior a 3.5 centímetros de lo que es el tracto como tal.
vuelvo y digo, sin ningún conflicto de interés, pero es el que presenta la revisión que hicimos, el Soy-G6, que es de Cook también. Es es un material hemostático de matriz extracelular a base de intestino de porcino, delgado porcino, muy parecido al famoso Gelfond que utilizamos, pero con una consistencia y una durabilidad un poco mayor y que condiciona un cierre, sobre todo por la estimulación de factores de crecimiento que tiene, un poquito más efectivo. Incluso cabe destacar que el famoso Helfond que utilizamos en muchos reportes de las revisiones que realizamos, hasta hace un tiempo lo utilizaban como lo que tenían en batería de herramientas, lo que teníamos a mano en casos donde exista escasez de alguno de estas herramientas y pues era parcialmente efectivo en muchos casos, sobre todo cuando hacíamos terapia puente para otra terapia quirúrgica. La inserción de estos plugs, esto es un ejemplo de cómo se hace, obviamente teniendo una guía de imágenes, se hace una fistulografía de inicio, se pegan estos plugs, se suturan y luego se deja hacer el trabajo básicamente desde el punto de vista de los precursores de factores de crecimiento celular y ahí ya no hay mucho que hacer. Esperamos que sobre todo contando la reducción del flujo del gasto de la fístula, pues nos ayude un poquito a hacer el cierre y a causar la fibrosis del tracto como tal. La terapia combinada ya son advenimientos de nuevas técnicas, sobre todo con los endoscopistas, en donde ya hoy en día existen eh, algunos dispositivos que tenemos a la mano en nuestro medio, gracias a Dios, que son los endoloops, los clips over the scope que utilizan los endoscopistas y que sobre todo se auxilian del servicio de radiología intervencionista para llegar a hacer una terapia dual en donde nosotros guiamos y pasamos guías e incluso dirigimos lo que es el procedimiento en donde debería ir colocado el clip o el endoloop y logramos un cierre muy efectivo en los casos bien seleccionados. Acá el problema es que son dos, los costos de este tipo de procedimientos son bastante elevados y número dos, este tipo de terapias no son efectivas cuando la fístula tiene más de 3 centímetros, 3,5 centímetros, perdón, el trayecto como tal, y son fístulas crónicas. La efectividad de estas terapias no es la mejor según las estadísticas. Pero en fístulas agudas y subagudas, tractos fistulosos no crónicos, con un diámetro y un trayecto como tal de moderado a bajo, pues tienen bastante buena efectividad y es bueno tenerlo en cuenta. Ya hacia 2018 hacia arriba hablamos de lo que son las terapias láser, las terapias percutáneas láser realizadas por los radiólogos intervencionistas en las fístulas crónicas. Ya acá vamos entrando un poco en materia, sobre todo estas son las de mayor interés para nosotros porque ya son las fístulas que la ha tratado el cirujano de manera multidisciplinaria, la ha tratado cirugía oncológica, no han podido resolver por las múltiples técnicas que mencionábamos anteriormente y nos las envían a radiología intervencionista para ver qué podemos hacer. En la mayoría de los casos es lamentable, pero es lo que hacen. Ya cuando han tratado múltiples técnicas por otras vías y no sin éxito rotundo, pues viene el advenimiento de la referencia a lo que sería radiología intervencionista. Las técnicas láser, como esta revisión publicada en el JVR, han referido en los reportes de casos que se han presentado bastantes buenos resultados, sobre todo, como decía, cuando se elige y se individualiza bien el caso. Fístulas con un tracto de 3,5 centímetros hasta 4 les va muy bien con este tipo de técnicas, en donde, como vemos en la ejemplificación esquemática, pues simplemente previa una revisión, obviamente, y un estudio radiológico del tracto anatómico, ¿no? Pues se ocasiona con una fibra de láser, utilizando en la mayoría de los casos recomendados 20 watts o menos, pues se logra un cierre del tracto fistuloso que en la mayoría de los casos supera una tasa de éxito del 85% al año cuando, repito, se elige bastante bien el paciente. En esta revisión de caso,
tuvieron una tasa de éxito bastante buena con un follow-up hasta el año y vamos a ver incluso algún ejemplo que les traigo por acá. Sí, acá vemos la técnica, como guían de manera dual la parte de lo que es la ablación láser, tanto por fluoroscopía como por ultrasonido también. Y vemos como la sonda láser va haciendo el trabajo y en el control fluoroscópico, acá en la imagen C, vemos como ya el tracto fistuloso se ha sellado. Son técnicas de muy buena efectividad, de una tasa de éxito muy buena, cuando el tracto fistuloso es pequeño, les va muy bien. Es una herramienta que podemos tener a mano para estos pacientes. Ahora bien, este tema, como decíamos al inicio, era sobre todo para abordar la parte de la posibilidad de la utilización de la radiofrecuencia en estos pacientes con fístulas enterocutáneas, sobre todo fístulas crónicas. Hoy en día, como vimos que han habido algunos reportes de casos en donde ya se utiliza la ablación láser para el cierre de estas fístulas enterocutáneas crónicas. Hoy en día están corriendo múltiples ensayos preclínicos, sobre todo en cerdos, en porcinos, eh, de inicio enfocados, como mencionan en esta revisión, para fístulas perianales. Existen otras revisiones que están tratando de abordar parte abdominal, sobre todo en series de gastroenterología con pacientes con tumores de GIST que han sido operados, eh, perdón, pacientes no, sobre todo en animales en este contexto, con muy buenos resultados. Este estudio preclínico se está llevando a cabo en Corea y estudia la efectividad de lo que son la comparación de las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas con la parte de ablación por radiofrecuencia percutánea de estas fístulas perianales con un tracto hasta 3.5 centímetros. Y la evidencia que se tiene hasta la fecha es que la ablación por radiofrecuencia ha mostrado una superioridad todavía no estadísticamente significativa en relación a lo que son las técnicas quirúrgicas avanzadas para el contexto de estos pacientes. Los dispositivos que se están por aprobar van como este de RF Medical, en donde ya esta sonda de radiofrecuencia viene de los grosores que desees utilizar, calibrados, con energía como estamos acostumbrados a usar radiofrecuencia, con un generador y permiten la ablación del tracto de manera muy eficiente. Esta la podemos dar, como ustedes comprenderán, guía ultrasonográfica, como también fluoroscópica para el seguimiento de lo que son la evolución de estas fístulas. Hasta acá, como ustedes comprenderán, hemos visto que el manejo de estas fístulas enterocutáneas como tal es bastante diverso, bastante complejo, sobre todo en las fístulas crónicas, con un abordaje, incluso con un abordaje multidisciplinario. Si revisan la literatura al día de hoy, pues todavía la información es bastante escasa en base incluso las guías son todavía un poco ambiguas en cuanto a directrices específicas para el manejo de estos pacientes, porque todavía la mortalidad sigue siendo importante, todavía las tasas de éxito y la masificación de las revisiones no se ha logrado como se quisiera, y por consiguiente, una vez se agotan las herramientas quirúrgicas, el paciente hoy en día se queda desamparado, prácticamente sobre todo en nuestro medio. Hablo desde el punto de vista de nuestra realidad. Ya ustedes me compartirán cómo es la realidad de este tipo de pacientes en su medio cuando conversemos, pero por lo menos en nuestro medio, una vez cirugía descarga a estos pacientes, cuando no tienen nada que hacer, pues son un problema eh, desde el punto de vista familiar, del sistema de salud como tal en general. Por consiguiente, les traigo un caso que me ha marcado mucho a mí, porque es un caso que precisamente nos tocó que nos interconsultaran en nuestra práctica privada.
y que a continuación esperemos que podamos sacarle el mayor provecho y que ustedes me digan su parecer al final. Les comparto, este es mi paciente, es un masculino de 63 años, es negociante, eh, previamente sano hasta el 2023, cuando fue diagnosticado con un tumor de His del antro gástrico, para el cual fue llevado a una gastrectomía parcial. Luego de esa gastrectomía parcial, eh, el paciente desarrolló una fístula enterocutánea, la cual se intentó corregir en 2 ocasiones por la laparotomía avanzada por el Departamento de Cirugía Oncológica. El paciente no tiene hábitos tóxicos significativos, alcohol ocasional, no es fumador, antecedentes familiares de importancia tampoco para este contexto. Y posterior a los 2 procedimientos quirúrgicos a los que fue sometido por cirugía oncológica y a intentar por el comité multidisciplinario con terapias biológicas y con PLOX, pues el paciente persistía con la fístula enterocutánea en región epigástrica que les mostraré. Ya en diciembre del 2024, el paciente eh, prácticamente, bueno, un poco la palabra un poco fuerte, pero prácticamente desahuciado en ese sentido, a pesar de que su condición general era estable, pero desde el punto de vista de la fístula, desahuciado por el Departamento de Cirugía General, deciden interconsultar a radiología intervencionista, literalmente para ver qué podemos hacer, porque ya ellos no tenían herramientas, según su criterio, para poder ofrecer ayuda a este paciente. Cuando recibimos el paciente en la consulta de radiología intervencionista, al examen físico, de manera relevante, tiene un abdomen semigloboso, expensa de panículo adiposo, con una cicatriz central en línea media por las laparotomías previas, así como un orificio eritematoso con salida de contenido intestinal a nivel de epigastrio. La imagen que les voy a presentar a continuación es de cómo llega el paciente a nuestra consulta. Este es el paciente de nuestra consulta. Como ven, una cicatriz central, un abdomen semigloboso con un orificio de salida de lo que es el contenido intestinal. El paciente refería al momento de la llegada a nuestra consulta que cambiaba apósitos empapados o de gasas de contenido intestinal hasta 5 a 6 veces al día. Así lo cuantificaba. Imagínense ustedes vivir en un país tropical como el nuestro y no poder ir a la playa, no poder utilizar camisetas, etcétera, por el hecho de que empapaba toda la ropa, asociado también al olor del contenido intestinal, ¿no? Recibimos el paciente el 9 de diciembre del 2024, le habían realizado, eso lo pongo acá de manera lateral, una serie gastroduodenal, no fue realizada por nosotros, llegó con ese estudio realizado, en donde incluso en esa imagen, no, en ese reporte no ejemplificaron lo que era el tracto fistuloso como tal, o sea, no lo representaron. Por consiguiente, nosotros decidimos, número uno, revisión de la TAC de abdomen que tenía, acá les traigo el video. Es una TAC simple en un corte axial en donde se observan los cambios postquirúrgicos a nivel de gástricos y duodenales. Y como vemos, sí, un poquito en un corte inferior se alcanza a ver lo que es el tracto fistuloso a nivel epigástrico como tal. Aparte de eso, hallazgos significativos en la TAC no existían, el paciente se encontraba estable dentro de su cuadro. Sin embargo, el departamento de infectología lo había tratado en múltiples ocasiones con antibióticos de amplio espectro porque presentaba infecciones abdominales recurrentes por la misma fisiopatología de la fístula. Incluso es infectología quien toma la decisión de recomendar al departamento de cirugía oncológica que nos refiera al paciente. Nosotros lo que procedemos a hacer de inmediato, posterior a la revisión en consulta del paciente, es sugerir pues una fistulografía, ¿no? Un fistulograma del tracto como tal, y ese es el que le presento acá. Se realiza la misma semana que lo vimos en la consulta, en donde obviamente se representa lo que es el tracto fistuloso como tal, con salida del medio de contraste a lo que es el, el tubo intestinal, ¿no? Delgado. Luego de esto, también, esta es la ecografía, perdonen quizás la edición no tan estética, pero es
el rastreo ecográfico en consulta que le realizamos, en donde evidenciamos todo lo que es el tracto fistuloso, como ven acá, y el asa intestinal también, como se representa pues bastante bien. Acá hay que tener en contexto de que en nuestro medio, eh, ya habiendo agotado las, las técnicas que utilizó cirugía oncológica, ya teníamos honestamente poco que ofrecerle. Le habían intentado incluso por medio de endoscopía a poner glús, o sea, hacer terapia endoscópica con glú, no exitosa, dos laparotomías avanzadas con recidiva de lo que era la fístula. Incluso intentaron ponerle un plug y con bioadhesivos, que tampoco fue exitoso. Entonces, en nuestro contexto, lo único que nos quedaba eh, para ofrecerle al paciente era, disculpen, me están llamando a la clínica, perdón. Sí me escuchan todos bien ahí, ¿no? Es que se movió aquí cuando me estaban Sí, se llamando. escucha. Sin problema. Perfecto, gracias. Entonces, le decía que teníamos que tener en contexto de que ya el paciente habiendo agotado los tratamientos quirúrgicos, clínico-quirúrgicos que les comenté, en nuestro medio, la única alternativa cuando hicimos la revisión de la patología y lo que había a la mano, pues era ofrecerle láser o radiofrecuencia. En nuestro medio, honestamente, láser prácticamente lo utilizamos mucho en la parte venosa, se utiliza todavía, pero en el hospital privado, en donde me tocó ver este paciente por consulta, no teníamos la disponibilidad de láser. Entonces, haciendo la revisión, vimos la poca evidencia. Perdón, es que me estaban entrando unas llamadas inoportunas de la clínica, pero ya ahí las cerré. Les decía acá que eh, lo que teníamos a la mano era radiofrecuencia. Se llevó a un comité multidisciplinario, incluyendo el comité de ética de nuestra institución. El paciente estuvo de acuerdo en todo momento en que se intentara pues esta opción de la ablación por radiofrecuencia de ese tracto que les comento. Entonces, como les decía, previo a consenso multidisciplinario, se decide la ablación por radiofrecuencia el 9 de enero de 2025, del año pasado, de este tracto fistuloso. El equipo que utilizamos para hacer este caso fue un generador de StarMed del Viva con una antena de 18 gauge con una punta activa de 20 milímetros. Nos ayudamos de lo que fue un ultrasonido Siemens y un arco en C para lo que es el manejo de este paciente. Utilizamos, como en casi prácticamente todos los pacientes, un quirófano con asistencia de anestesiología para lo que es la sedación. Acá les traigo la guía ecográfica intraprocedimiento de cómo, valga la redundancia, con guía ecográfica nos aseguramos de llegar específicamente al punto más distal del tracto fistuloso sin cuidando mucho, dejando un margen de 1 centímetro mínimo de lo que sería la pared intestinal para obviamente no causar perforaciones, no hacer más daño que bien. Estas son imágenes no tan estéticas, pero las que pudimos recabar del caso, de cómo íbamos ablacionando de manera segmentaria, incluso, obviamente, en este contexto, utilizamos una técnica de fanning, obviamente no dejábamos lo que era la antena estática, sino que hicimos técnica de fanning para ir evitando las lesiones a las paredes intestinales. Acá les vuelvo a presentar cómo íbamos ablacionando toda. Cabe representar que el poder que utilizamos, la potencia que utilizamos fue entre 20 a 25 watts. Obviamente dependiendo de la guía que veíamos ecográfica de qué tanto podíamos subir o disminuir la potencia. Así se veía nuestro paciente
24 horas posterior al procedimiento. El procedimiento transcurrió sin ninguna complicación, gracias a Dios. Fue un procedimiento sí un poco tardío, obviamente era el primero que hacíamos de este tipo y queríamos hacerlo de la mejor manera, teniendo el mayor de los cuidados. Nos tomamos como una hora ablacionando este tracto fistuloso. Inmediatamente se inicia el manejo. Este caso fue ambulatorio totalmente, o sea, un caso que se hizo ambulatorio. O sea, el paciente se hospitalizó solamente para lo que era el manejo quirúrgico y se egresó el mismo día a la casa. Se inició un manejo con nutrición clínica ambulatoria y se dio seguimiento también con curas seguidas por el Departamento de Cirugía Oncológica para lo que era el desbriamiento del tejido posterior. Así se veía a nuestro paciente 7 días posterior a nuestra ablación, en donde vemos que había ya eh, este tejido que de inicio de la entrada del tracto fistuloso presentaba un nuevo tejido de granulación, pero todavía con muchos datos de eritema y de inflamación, obviamente, como era de esperarse. 15 días posterior a la ablación, así se veía a nuestro paciente. Vemos que incluso la región donde estaba el orificio de salida del tracto fistuloso como tal, se encontraba aún más eritematoso, un poco más inflamado, con un poco de material de coagulación alrededor, a pesar de las curas. Pero acá, 20 días post-ablación, es donde empezamos un poquito quizás a preocuparnos y de sopesar de qué tan efectiva fuera a ser la terapia. Sin embargo, acá la importancia del manejo multidisciplinario de este paciente, porque lejos de eh, pensar en la no efectividad del tratamiento por cirugía oncológica y nosotros, al contrario, luego de la revisión estábamos contentos porque veíamos de que ese tejido que ahora se veía más inflamado y con un orificio de salida incluso un poco agrandado, pues presentaba ya tejido de granulación y con los medicamentos y los ungüentos y los polvos de regeneración fibrolástica que indicaba cirugía general, eso iba a ser un cierre mucho mejor de lo que esperábamos. Sin embargo, he de confesar de que en este momento pues teníamos los dedos cruzados y pidiéndole a Dios de que esto mejorara, ¿no? Porque pasamos de un orificio de 5 milímetros a uno de más de 2 centímetros. Entonces, aquí sí un poco preocupados, pero acá un poquito la ventaja de tener un comité multidisciplinario, un comité de ética y que el paciente esté en todo momento orientado y de acuerdo con el procedimiento que vamos a hacer. El paciente, gracias a Dios, en todo momento estuvo muy positivo, muy consciente de su condición y en ningún momento presentó datos de ansiedad, ni mucho menos asociado a la recuperación inmediata posterior al procedimiento. O sea que eso nos ayudó. Y este es nuestro paciente 40 días posterior a la ablación. Miren la diferencia con la ayuda del manejo también de las curas y de los talcos de regeneración, de las sulfadiazinas, entre otras cosas que se utilizaron para ayudar un poquito el cierre post-ablación. Ya acá hemos logrado el cese total del gasto por la fístula, o sea, el paciente tiene un gasto cero del tracto fistuloso que habíamos visto en un inicio. Acá estábamos, obviamente, ustedes se imaginarán, extasiados con los resultados, sobre todo en tan corto plazo. Sin embargo, todavía estábamos un poquito conservadores con respecto a las esperanzas, porque la mayoría de literatura habla de lo que era la reincidencia de estas fístulas a los 6 meses, incluso al año. Por eso manteníamos un poco las expectativas. Sin embargo, como les decía, este caso fue en enero del 2025 y hoy en día esta foto es de antes de ayer, el 24. Este paciente, si se dan cuenta con las imágenes anteriores, ha ganado muchísimo peso, o sea que en vez de malnutrido ya está sobrenutrido y el tracto fistuloso se mantiene cerrado, se mantiene no patente. Esto es para nosotros ya con más de 12 meses del cierre de esta fístula enterocutánea, pues es muchísimo de alegría y felicidad, sobre todo para el paciente, un paciente bastante agradecido. Yo creo que es el paciente más agradecido que he tenido en mi práctica hasta el momento, porque
es un paciente que se reintegró al 100% a su vida cotidiana. Es un paciente que ya va a la playa, un paciente que trabaja, un paciente que puede hacer todas sus actividades de la vida diaria y que, al contrario, tiene que cuidarse porque ha ganado peso. O sea que la parte de desequilibrio hidroelectrolítico y de desnutrición, pues ha cedido, ¿no? Este es el control ecográfico que hicimos en la consulta, también en donde vemos que ya definitivamente ese tracto fistuloso que existía en la primera revisión, por lo menos por el momento, ya no existe. Eh, Obviamente, lo que les traigo en las conclusiones es que es clara la necesidad de más evidencia que soporte la utilización de la RFA para el tratamiento de las fístulas enterocutáneas. Sin embargo, como lo han probado algunas revisiones pequeñas y pequeñas series de casos, las terapias ablativas son herramientas de mucha ayuda en los casos de fístulas enterocutáneas, con pacientes seleccionados en donde han fallado las terapias quirúrgicas convencionales, que uno de los factores más importantes a la hora de enfrentar este tipo de casos retadores es el hecho de tomarse el tiempo para que el paciente entienda los riesgos del procedimiento, la tasa probable de éxito y las alternativas que existen al mismo, porque no es lo mismo un paciente acá con nosotros en República Dominicana que un paciente en Alemania. Tienes que ofrecerle lo que tienes a la mano. El manejo multidisciplinario es la clave para el manejo de los pacientes con fístulas enterocutáneas crónicas y mínimo, consideramos a nuestro parecer que debe estar presente en el manejo un radiólogo intervencionista, nutrición clínica, cirugía general y medicina interna para una tasa de éxito por lo menos aceptable en casos tan complejos como estas fístulas enterocutáneas. Esto es lo que les traía para compartir a ustedes. Espero que me den su retroalimentación, sus comentarios y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias al doctor Alexis por brillante exposición. Abrimos las preguntas para quien quiera hacerlas, ya sea activando sus micrófonos o escribiendo a través del chat. Hola, buenas noches, muchas felicidades, doctor Alexis. Muchas gracias. Las curas, medicamentos o qué le pusieron después para sellar ese orificio tan grande si nos pudiera decir y recuerda qué le pusieron. Sí, no fue nada tampoco muy especial. Se utilizaron curas periódicas con cirugía general, se utilizó cremas que contenían vitamina E, sulfayacina de plata, talcos de regeneración fibroblásticas, y si quieres le puedo compartir luego las casas comerciales que tenemos acá, pero prácticamente, si les soy honesto, yo creo que la tasa de éxito en este caso fue, número uno, darle tiempo, mantener el orificio seco y aseado todos los días. Y la nutrición nos ayudó muchísimo también a la regeneración del tejido, porque lo que queríamos era precisamente eso. Yo creo que el cierre no se logró solamente por los medicamentos que le dimos posterior al procedimiento, sino porque el tejido pudo hacer el trabajo luego de la ablación. En este contexto lo que pasó fue que fuimos un poquito más agresivos de lo que habían sido desde el punto de vista de debridamiento del tejido de granulación que ya tenía, y por consiguiente esa fibrosis secundaria que condicionamos al proceso inflamatorio o por la ablación que hicimos, pues fue lo que logró al final el cierre definitivo. Pero sí, con gusto le puedo compartir por correo por donde me indican los suplementos específicos que se utilizaron con él. Sí, para mí un placer, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Alexis, Salud. ese primer caso que hicieron, ¿y han hecho algún otro? ¿Han podido intentar de nueva cuenta utilizar esa técnica? No, honestamente, este es el único caso, por lo menos en nuestra práctica en el centro, en este centro privado, es el primer y único caso. Incluso nos han invitado al próximo congreso de la Sociedad Dominicana de Cirugía Oncológica para presentarlo, porque era un caso bastante complejo. Era un caso que, como les decía, ya dos cirujanos oncológicos habían tratado de manejarlo, y era un caso que no todos los días se presenta, honestamente. Entonces, hasta el momento es el único que hemos realizado de este tipo. Gracias. Sí. Y es que es bien raro, incluso en la literatura no hay tantísimos casos reportados del mismo. Por eso es bueno tener siempre algo que han hecho por ahí a la mano por si un día se presenta.
¿Qué habrían hecho ustedes? A ver qué me retroalimentan ustedes. Fíjate que para mí esto es nuevo, no, no tenía yo idea que pudiera intentarse hacer eso. Justo hace unos días nos presentaron un caso similar en el hospital al doctor Prudhomme y a mí, y sí, mm, no lo sé, digo, como te comentaba, tras bambalinas no tenemos la opción de radiofrecuencia, pero no hubiera yo pensado de esta posibilidad, que eso es lo bueno, ¿no? De la educación continua, que siempre vas aprendiendo cosas que van saliendo, ¿no? Y gente que lo intenta y que, bueno, son más opciones, ¿no? Como tú bien dices, o sea, el hecho de que hayan más posibilidades, pues nos da más herramientas, ¿no? Sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo. Y acá obviamente hay que esperar mucho todavía un poco lo que es la nueva evidencia, pero de que tenemos a la mano y los conceptos, y hay artículos, algunos que lo presentan, pues ya está obviamente bajo consentimiento y los comités, pues hay cosas que se pueden intentar, sí. Gracias a Dios este salió bien. Es un paciente que se reintegró a su vida cotidiana. Un amigo, ¿cómo estás? Hey, Felicidades. maestro Jaime, ¿cómo ¿Cómo estás? anda? Un abrazo, hermano. Gracias, igual. Pues mira, yo lo había intentado a lo mejor y con Histocril en un Y es que lo inicio. habían intentado, lo Sí, lo intentaron, es lo que tenía. te decía, lo intentaron Ajá. con endoscopía, lo Sí. intentaron y hizo recidivo. Ujú. Sí, Ok. incluso en la literatura está dentro de las primeras opciones que se Exacto. utilizaban, Sí. incluso por radiología intervencionista y endoscopía, pero no fue exitoso. En el contexto de él no fue exitoso. Pero Ok. yo pienso igual que tú, era algo menos riesgoso. Exactamente. Sí, Bueno, 100%. felicidades, amigo. Un abrazo. Ya, gracias, hermano, un abrazo. Hola, ¿cómo Ay, están? Buenas noches. Sí, buenas pues noches, claro, amigo. saludarlos a todos, qué gusto reunirnos y poder compartir esas experiencias. Alexis, felicitaciones, la verdad es un caso muy Gracias. interesante, muy, muy interesante. Yo no, digamos que no se me había ocurrido que podríamos usar esa técnica para cerrar esas fístulas. Yo he tenido un par en los que he usado cianocrilato y uno funcionó muy bien, el otro fue un desastre porque terminó siendo un absceso y fue terrible. Mm, yo te quería preguntar algo. ¿Usaste alguna técnica para proteger el intestino? Para evitar que se quemara con la radiofrecuencia? ¿O cómo haces para calcular o cómo hiciste para calcular que no lesionaras el intestino con el calor de la radiofrecuencia? Que es Muy creo que un buena punto pregunta. clave para eso, ¿no? Sí. Muy buena pregunta. Creo que no lo comenté cuando describí el caso, pero otra cosa que hicimos fue la hidrodisección de las de las capas superficiales donde estaba la asa intestinal. Como hacemos una hidrodisección igual con una aguja 25 y solución dextrosada fría, como lo hacemos para tiroides, por ejemplo. Hice una buena hidrodisección para separar un poco lo que era la asa intestinal, dejé de todas maneras una distancia de seguridad de 1 centímetro y fui haciendo la técnica en fanning para aplicar la radiofrecuencia. Pero yo creo que ayudó mucho la parte de lo que fue la hidrodisección. La hidrodisección, al igual que en tiroides, con solución dextrosada fría, es muy buena, te da mucha seguridad, mucha tranquilidad. Excelente, muchas gracias. No, no, a ti, amigo, encantado de escuchar. Doctor Alexis, buenas noches de aquí de Hola, doctor. México. Quería Un preguntarle placer, doctor. qué tanto avanzó la sonda de radiofrecuencia para saber que a partir de ahí tenía que hacer la ablación. Bueno, en este caso yo estaba guiando en todo momento el procedimiento por ecografía. Entonces iba midiendo obviamente las incisiones de 1 centímetro en 1 centímetro, hice la hidrodisección previamente, como le decía el doctor Fabián, para separar un poco la asa intestinal y la sonda pues la fui guiando al ojo por ciento, de 1 centímetro en 1 centímetro, como le presenté acá. A ver si la muestro de nuevo en el video, si te das cuenta, acá yo dejaba, aquí estaba el asa, ¿no? Y yo dejé más de 1 centímetro de margen de seguridad
previo a una hidrodisección. O sea que yo iba viendo en todo momento en donde yo tenía mi, mi antena. Yo hacía, como hacemos igual, la misma técnica como hacemos en tiroides, rastreos en longitudinal y transverso, y también incluso con arco en C, pero acá honestamente me sirvió muchísimo más el ultrasonido para yo determinar en dónde me encontraba y hacerlo con la mayor seguridad posible. Te digo, me tomé una ablación de tiroides, la hago en 20 minutos, esto me tomé más de una hora haciéndolo con calma, no agendé más nada. Yo creo que todo el día luego de ese procedimiento para tomarme la tranquilidad de hacerlo de la mejor manera posible. Ok, Doc, muchas gracias. No, gracias a ti. ¿Alguien más del panel que quiera preguntarle algo al doctor Alexis? Hola, buenas noches. Buenas Disculpa, noches. una duda. ¿A qué distancia de Sí. la piel es seguro dejar de realizar radiofrecuencia? Radiofrecuencia, la mayoría de las casas, dependiendo del diseño de la antena, te piden dejar por lo menos 1 a 1.5 centímetros de distancia para ir retirando. Y obviamente, antes de retirar, pues suspender la aplicación de la radiofrecuencia para no quemar la piel. Eso es algo en cualquiera de las modalidades que utilicemos desde el punto de vista anatómico, o sea, para tiroides, para hígado, para todo, mínimo 1.5 centímetros de la piel y obviamente darle chance ahí a que el sistema de enfriamiento de la antena funcione y no lo saques inmediatamente para no lesionar la piel. Eso es lo más recomendable. Porque acá, lógico, en este contexto, eh, acá, irónicamente, casi que quisiéramos hacer todo lo contrario, o sea, tratamos de llegar lo más cercano a la piel posible porque queríamos causar una inflamación en la piel para luego cerrarla, ¿no? Todo lo contrario cuando estamos haciendo, por ejemplo, una ablación tumoral, que ya cuando estamos cerca de la piel, 1.5 centímetros, ya paramos y vamos saliendo en modalidad de coagulación, ¿no? Pero en este contexto queríamos llegar, fuimos un poco más atrevidos, por eso viste el resultado de que el orificio en un inicio pues se agrandó porque precisamente teníamos la ideología de hacerlo a lo más cercano de la piel posible con el hecho de que ese orificio que existía luego se fibrosara. Si lo hubiésemos dejado mucho más profundo, probablemente el orificio siguiera patente. Ahí nos arriesgamos un poco. Lo hicimos más Muchas desde el gracias. punto de vista lógico. No, gracias a ti. Creo que hay algo en el chat acá. Hay algo en el chat acá que preguntan, ¿cuánto tiempo posablación dejó en ayuno el paciente o no requirió ayuno posablación? Muy buena pregunta. Dejamos posablación en ayuno solamente 4 horas. Luego de ahí fue a manejo con nutrición clínica. Y nutrición clínica se encargó de manejar lo que fue la dieta del paciente. Pero post procedimiento 4 horas y ya luego que vimos que todo estaba bien con los controles ecográficos, que no había ninguna complicación asociada, pues siguió las recomendaciones de nutrición clínica. Pero es muy buena pregunta. Perfecto, gracias, doctor. ¿Algún otro de nuestros asistentes que quiera hacerle alguna última pregunta al doctor Alexis? Nada, bien. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que honrado de poder compartir con ustedes en la noche de hoy. Pues muchísimas gracias. Igualmente, doctor Alexis Flaquer, Carlos Alonso y a todos los que estuvieron presentes. Vamos, excelente. Muchas gracias y A ustedes. nos vemos en el congreso el próximo mes. Gracias. A ustedes. Gracias a todos. Feliz noche. Buenas noches, hasta luego.